Hola aprendices, ¿recordáis que en el ejercicio anterior habíamos introducido los números complejos como aquellos números que tenían una partícula que llamábamos imaginaria, que era la raíz de un número negativo de -1 en su interior, y que resolvían ecuaciones de este tipo a las que se llegaba... Recordad que en el ejercicio anterior la solución de esto era -1 más menos raíz de -3 partido por 2. Entonces este era nuestro problema y lo habíamos solucionado utilizando un número negativo, o sea, una raíz de un número negativo a la que llamábamos i. Lo apartábamos, esto lo dividíamos en dos partes, pero esto no es lo que quería yo hacer en este ejercicio, eso mirad el ejercicio anterior y lo veis. Lo que yo quería hacer en este ejercicio era, una vez que ya nosotros hemos decidido que vamos a llamar, cuando nos aparezca la raíz cuadrada de un número, del número -1, lo vamos a llamar i a eso, pues ¿cómo calculamos potencias de i? Y hemos dicho que es raíz de -1. ¿Y cuánto vale i cuadrado? Pues i cuadrado será raíz de -1 por raíz de -1. Esto es raíz de -1 al cuadrado. Se simplifica al cuadrado con la raíz y nos queda -1. ¿Y cuánto vale i al cubo? Pues i al cubo valdrá i cuadrado por i. Como i cuadrado es -1, pues menos i. ¿Y cuánto valdrá i a la cuarta? I a la cuarta valdrá i cuadrado por i cuadrado. Y como i cuadrado es -1, pues -1 por -1 valdrá 1. ¿Y cuánto valdrá i a la quinta? I a la quinta valdrá i a la cuarta por i. I a la cuarta es 1 por i. De nuevo ya estamos al principio. Y a la sexta valdrá lo mismo que i al cuadrado, -1. Y a la séptima valdrá -i. Y a la octava volverá a valer 1. Y así todos. Por lo tanto, se repiten a partir de 4, lo que quiere decir es lo siguiente, que i elevado a 1 es i, i elevado a 2 es -1. Esta es muy importante porque nos va a permitir, cada vez que nos salgan potencias pares, lo podemos transformar por -1. I a la 3 es -i y i a la 4 es 1. Y si yo tengo, por ejemplo, me piden que calcule i elevado a 297, pues yo lo que hago es voy a dividir esto entre 4. Recordad que 297 entre 4, que 7 por 4, 28. Como el dividendo es divisor por cociente más resto, pues tenemos que 297 es igual al divisor, que es 4, por el cociente, que es 74, más el resto, que es 1. Pues yo tengo esto que es 4 por 74 más 1. Y ahora esto lo descompongo en dos potencias. Si yo tengo un exponente que se suma, recordad que eso viene de un producto de potencias de la misma base. 4 por 74 y este i elevado a 1. Potencias de la misma base que están multiplicadas, se suman los exponentes, que es lo que tengo aquí. Y entonces, esto será i elevado a 4 y elevado a 74, como se multiplican cuando están los exponentes multiplicados, viene de aquí, de una potencia elevada a otra potencia. 4 por 74. Y luego por, si mantenemos lo otro, y elevado a 1, que sí. ¿Por qué lo he puesto aquí? ¿Y por qué he dividido por 4? Porque i elevado a 4 es 1, que me conviene tener ese resultado, que es muy fácil de manejar. Pues entonces, i elevado a 4 es 1, pues será 1 elevado a 74, esta parte siempre va a dar 1, igual a 1 por i, por lo tanto esto va a ser i. Entonces lo único que nos interesa en las potencias es el resto, porque el resto nos va a decir, si el resto es 1, nos va a dar i, si el resto es 2, nos va a dar -1,
Si el resto es 3 nos va a dar menos i, y si el resto es 4 nos va a dar 1. Vamos a ver otra por ejemplo. I elevado a 300. 300 entre 4, 7 por 4, 28, 5 por 4, 20, al 20, 0. Bueno, tenemos, si el resto es 0, ¿qué pasa? Pues el resto es 0. ¿Dónde estaba lo que nos había dado a nosotros? El resto es 0, pues vamos a tener este caso de aquí. ¿Por qué? Porque es 75 por 4 más 0, i elevado a 75 por 4 más 0, esto es igual a i elevado a 4 y elevado a 75. Y ya está, porque más 0, nada. Por lo tanto, como esto es i elevado a 4, que es 1, pues ya nos va a volver a dar 1. Es decir, resto 0, porque al dividir entre 4 no nos puede dar el resto 4, ¿de acuerdo? Este era el... Entonces, cuando el resto nos da 0, tenemos 1. Cuando nos da 1, tenemos i. Cuando nos da 2, menos 1. Cuando nos da 3, menos i. Y cuando nos da 0, 1. Y con esto, pues, podemos resolver cualquier potencia de i elevado a lo que sea.